En medio del caos y la incertidumbre, se alza una figura que desafía reyes y profetiza el destino de una nación. ¿Quién fue este hombre capaz de enfrentar la furia de su propio pueblo sin titubear? Imagina ser elegido por Dios para llevar un mensaje que pocos quieren escuchar, pero que todos necesitan. ¿Qué harías si el destino de una nación entera descansara en tus palabras? Hoy, en Narrativa Sagrada, exploraremos la vida de Jeremías, un profeta cuya voz resonó en tiempos turbulentos y cuyas profecías siguen impactando hasta hoy. Prepárate para descubrir cómo un solo hombre pudo cambiar el curso de la historia con su fe inquebrantable y su valentía inigualable. Pero, ¿qué le costó esta misión divina? ¿Estás listo para adentrarte en su apasionante historia? Jeremías vivió en un periodo crucial de la historia del reino de Judá, específicamente a finales del siglo VII y principios del siglo VI a.C. Este fue un tiempo de gran inestabilidad política y social, marcado por la creciente amenaza del imperio babilónico. Durante esta época, el reino de Judá estaba bajo constante presión de potencias extranjeras y finalmente Babilonia iba a jugar un papel decisivo en su destino. El panorama geopolítico era complejo, con Judá atrapado entre superpotencias como Egipto y Babilonia, y su existencia como estado independiente pendía de un hilo. El reino de Judá estaba gobernado por una serie de monarcas que, en su mayoría, se desviaron del camino de la justicia y la devoción a Yahvé, el Dios de Israel. Esto incluyó prácticas de idolatría y alianzas políticas que iban en contra de las leyes divinas. La situación se agravó cuando Nabucodonosor II, el rey de Babilonia, comenzó su campaña de expansión, amenazando con anexar Judá a su imperio. Durante este tiempo, las advertencias y profecías de Jeremías se volvieron cada vez más urgentes y difíciles de ignorar. La inminente amenaza babilónica no solo representaba un peligro militar, sino también un desafío espiritual y moral para el pueblo de Judá. Jeremías, consciente de la gravedad de la situación, se levantó como voz profética en medio de la decadencia, llamando a su pueblo a la reforma y al arrepentimiento. A pesar de sus esfuerzos, la resistencia a sus mensajes fue fuerte, y el destino de Judá quedó sellado con la eventual destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Este contexto histórico es fundamental para entender la misión y los mensajes de Jeremías, así como la relevancia de sus profecías en el desarrollo de la historia bíblica. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. El llamado profético de Jeremías es un momento clave en su vida y en la narrativa bíblica. Según el relato en Jeremías 1:4-10, Dios lo llamó a ser profeta cuando aún era muy joven. Este llamado vino acompañado de una visión en la cual Dios le reveló su propósito y misión. Jeremías fue elegido antes de nacer, lo que subraya la idea de una predestinación divina para su papel profético. Este llamado temprano también destaca la importancia que Dios le daba a su misión y la confianza depositada en él, a pesar de su juventud e inexperiencia. Inicialmente, Jeremías mostró una relutancia natural a aceptar su llamado. En Jeremías 1:6, él expresó su temor e inseguridad diciendo: «Ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy un niño». Esta respuesta refleja su humildad y su sentido de insuficiencia ante la magnitud de la tarea. Sin embargo,
Dios le respondió de manera firme y alentadora, asegurándole que estaría con él para protegerlo y guiarlo en su misión. Esta interacción inicial establece el tono para la relación constante y cercana entre Dios y Jeremías a lo largo de su vida profética. La respuesta divina a la relutancia de Jeremías es significativa. Dios no solo le promete su apoyo, sino que también le da una misión clara. He aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1, 9, 10. Esta comisión destaca la dualidad de su mensaje: juicio y destrucción para aquellos que no se arrepientan, pero también esperanza y restauración para los fieles. El llamado profético de Jeremías, por lo tanto, no solo marca el inicio de su ministerio, sino que también establece los temas centrales de su mensaje. Uno de los temas recurrentes en las profecías de Jeremías es la advertencia sobre la inminente destrucción de Jerusalén y del templo. Jeremías fue llamado a proclamar mensajes de juicio contra su propio pueblo debido a su desobediencia y alejamiento de Dios. En repetidas ocasiones, les advirtió que si no se arrepentían y volvían a los caminos de Yahvé, la ciudad santa y su templo, centro de la vida religiosa y cultural, serían destruidos. Estas profecías eran difíciles de aceptar para el pueblo y los líderes de Judá, ya que Jerusalén y el templo eran vistos como símbolos de la presencia y protección divina. Además de las advertencias sobre la destrucción física, Jeremías también denunció la idolatría, la injusticia y la corrupción moral que prevalecían en Judá. La idolatría era uno de los pecados más graves que Jeremías condenaba, ya que el pueblo había abandonado a Yahvé para adorar a dioses falsos y participar en prácticas paganas. La injusticia social y la corrupción moral también eran temas centrales en sus mensajes. Los líderes, tanto religiosos como políticos, eran acusados de explotar a los pobres, oprimir a los indefensos y pervertir la justicia. Jeremías veía estas prácticas como síntomas de una profunda enfermedad espiritual que solo podía ser curada mediante el arrepentimiento y la reforma. Las advertencias de Jeremías no eran simplemente amenazas vacías, eran llamados urgentes a la acción. Él instaba a su pueblo a arrepentirse y volver a Yahvé para evitar el desastre inminente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y la claridad de sus mensajes, la mayoría de los habitantes de Judá no escucharon. La resistencia y el rechazo a las advertencias de Jeremías finalmente llevaron a la realización de sus profecías, con la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. Este trágico desenlace subraya la gravedad de las advertencias de Jeremías y la importancia de su mensaje para su tiempo y para las generaciones futuras. Jeremías utilizaba frecuentemente objetos y acciones simbólicas para transmitir los mensajes divinos de manera más vívida y comprensible para el pueblo. Uno de los ejemplos más conocidos es el del cinto de lino mencionado en Jeremías 13, 1, 11. Dios le ordenó a Jeremías que comprara un cinto de lino y lo escondiera en una grieta de una roca cerca del río Éufrates. Después de un tiempo, cuando el cinto se había deteriorado, Dios le dijo que lo recuperara y le mostró cómo se había echado a perder. Este acto simbólico representaba la forma en que Judá y Jerusalén se habían corrompido y perdido su utilidad para Dios debido a su desobediencia. Otro símbolo poderoso utilizado por Jeremías fue el jugo de madera, descrito en Jeremías 27. Dios le instruyó que hiciera yugos de madera y los pusiera sobre su cuello como un símbolo del yugo babilónico que se impondría sobre las naciones, incluida Judá. Este acto profético era una advertencia clara de que la sumisión a Babilonia era inevitable y que resistirla solo traería más sufrimiento.
Jeremías incluso envió yugos a los reyes de otras naciones como un mensaje de que debían aceptar el dominio de Nabucodonosor para evitar la destrucción. Las acciones simbólicas de Jeremías no solo servían para captar la atención del pueblo, sino que también actuaban como poderosos recordatorios visuales de las consecuencias de su comportamiento. Estos actos eran una extensión de sus palabras proféticas y ayudaban a comunicar de manera más efectiva los mensajes divinos. La combinación de palabras y simbolismos hizo que el ministerio de Jeremías fuera único y dejó una impresión duradera en aquellos que presenciaron sus profecías. A través de estos actos, Jeremías no solo hablaba de juicio y destrucción, sino también de esperanza y restauración, ofreciendo una visión completa del plan de Dios para su pueblo. La vida de Jeremías estuvo marcada por conflictos constantes con las autoridades de su tiempo, incluyendo reyes, sacerdotes y falsos profetas. Su mensaje de juicio y arrepentimiento no era popular entre aquellos en el poder, quienes veían sus profecías como una amenaza a su autoridad y estabilidad. Uno de los enfrentamientos más notables fue con el rey Joaquín, quien en un acto de desafío quemó el rollo que contenía las palabras de Jeremías, tal como se narra en Jeremías 36. Este acto de desprecio hacia la palabra divina ejemplifica la resistencia y hostilidad que Jeremías enfrentaba de parte de los líderes políticos de Judá. Los sacerdotes y los falsos profetas también se opusieron vehementemente a Jeremías. En varias ocasiones, estos líderes religiosos intentaron desacreditar sus mensajes y presentaron profecías contrarias que prometían paz y seguridad, en lugar del juicio y destrucción que Jeremías proclamaba. Un ejemplo destacado de este conflicto es el enfrentamiento con el profeta Ananías, que se relata en Jeremías 28. Ananías contradijo abiertamente las profecías de Jeremías al proclamar que el yugo babilónico sería roto en 2 años, lo que resultó en un severo juicio de Dios sobre él por su falsa profecía. La oposición a Jeremías no se limitó a palabras y amenazas, también sufrió persecuciones físicas. Fue arrestado, encarcelado y en un momento incluso arrojado a una cisterna fangosa donde casi muere. Estas persecuciones eran intentos desesperados de silenciar su voz profética. Sin estos actos de persecución, eran intentos desesperados de silenciar su voz profética. Sin embargo, Jeremías permaneció firme en su misión, impulsado por una convicción divina que lo sostenía incluso en los momentos más oscuros. La resistencia que enfrentó no solo subraya la dureza de su mensaje, sino también la profunda corrupción y obstinación de las autoridades de Judá. A pesar de las amenazas y el sufrimiento, Jeremías continuó proclamando las palabras de Dios. Una parte central del mensaje de Jeremías fue la previsión del exilio babilónico como una consecuencia inevitable de la desobediencia de Judá. Jeremías advirtió repetidamente que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia como un castigo divino por su idolatría y mala conducta. En Jeremías 25, 11, 12, profetizó que el exilio duraría 70 años, después de los cuales Dios castigaría a Babilonia por sus propias maldades y permitiría el regreso de los exiliados. Esta clara previsión del tiempo del exilio fue un mensaje de esperanza a largo plazo, indicando que el castigo no sería eterno y que habría un futuro retorno y restauración. Las profecías de Jeremías sobre el exilio eran difíciles de aceptar para muchos, ya que implicaban una derrota y humillación nacional. Sin embargo, su precisión en prever estos eventos se convirtió en una validación de su autenticidad profética cuando las profecías se cumplieron. El exilio babilónico no solo fue un castigo, sino también un periodo de reflexión y purificación para el pueblo de Judá.
Durante este tiempo se produjo una reevaluación de su relación con Dios y una renovación de su compromiso con la ley divina. A pesar de los mensajes de juicio y destrucción, Jeremías también ofreció palabras de esperanza y promesas de restauración. En medio de sus profecías sobre el exilio, habló de un futuro en el que Dios traería a su pueblo de regreso a su tierra y establecería un nuevo pacto con ellos. En Jeremías 31, 31, 34 se describe este nuevo pacto en el cual Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo, y ellos serían suyos de manera más íntima y personal. Esta profecía es fundamental en la teología bíblica, ya que introduce la idea de una relación renovada y más profunda entre Dios e Israel. La visión de Jeremías de un futuro mesiánico también es significativa. En Jeremías 23, 5, 6, profetiza sobre un renuevo justo del linaje de David que gobernará con justicia y traerá salvación a Judá. Esta figura mesiánica se ha interpretado en la tradición cristiana como una referencia a Jesucristo y en el judaísmo como una promesa de un futuro líder justo que restaurará el reino de Israel. Estas promesas de restauración y renovación ofrecieron consuelo y esperanza a los exiliados y han seguido inspirando a generaciones posteriores. El libro de Lamentaciones, tradicionalmente atribuido a Jeremías, es una colección de poemas que reflejan el dolor y la angustia por la destrucción de Jerusalén. Aunque la autoría exacta es debatida, la conexión temática con las profecías de Jeremías es clara. Lamentaciones ofrece una perspectiva profundamente humana del sufrimiento y la pérdida, capturando el lamento colectivo del pueblo de Judá tras la caída de su ciudad y templo. Es un testimonio poético del juicio divino, pero también una expresión de esperanza y confianza en la misericordia de Dios. El estilo literario de Lamentaciones es notable por su uso de la poesía acróstica y sus imágenes vívidas. Cada capítulo, excepto el último, está compuesto en un formato de alfabeto hebreo, con cada versículo comenzando con una letra consecutiva del alfabeto. Esta estructura no solo demuestra el dominio literario del autor, sino que también subraya la totalidad del lamento, desde la A hasta la Z. El libro invita a los lectores a reflexionar sobre las consecuencias del pecado y la importancia del arrepentimiento, al tiempo que les ofrece una visión de la fidelidad de Dios, incluso en tiempos de juicio. El estilo literario del libro de Jeremías es diverso y sofisticado, combinando poesía y prosa para transmitir sus mensajes. Las secciones poéticas suelen ser apasionadas y emotivas, utilizando metáforas y simbolismos para destacar la gravedad de la situación y el llamado urgente al arrepentimiento. Las secciones en prosa, por otro lado, tienden a ser más narrativas, proporcionando contextos históricos y detalles de las interacciones de Jeremías con las autoridades y el pueblo. Esta combinación de estilos literarios enriquece el mensaje y permite una comunicación más efectiva de las complejidades de su misión profética. Jeremías también es conocido por su habilidad oratoria. Su elocuencia y capacidad para comunicar las palabras divinas de manera clara y convincente son evidentes en sus discursos. Utilizaba imágenes potentes y comparaciones impactantes para captar la atención de su audiencia y transmitir la urgencia de su mensaje. A pesar de la resistencia y las dificultades que enfrentaba, su oratoria seguía siendo una herramienta poderosa para proclamar la verdad divina y llamar a su pueblo al arrepentimiento. Las contribuciones de Jeremías a la teología judía y cristiana son significativas. Su énfasis en la relación personal y directa con Dios ha influido profundamente en la comprensión de la fe y la espiritualidad en ambas tradiciones. La idea de un nuevo pacto, en el cual la ley de Dios está escrita en los corazones de su pueblo,
ha sido especialmente influyente en la teología cristiana, donde se interpreta como una prefiguración del ministerio y la obra redentora de Jesucristo. En el judaísmo, las profecías de Jeremías sobre la restauración y el regreso del exilio han mantenido su relevancia a lo largo de los siglos, especialmente en contextos de diáspora y sufrimiento. Además, Jeremías contribuyó a la teología de la justicia y la ética social. Su denuncia de la idolatría, la injusticia y la corrupción moral resuena con el llamado a una vida de integridad y devoción a Dios. Su mensaje subraya la importancia de la justicia social y la responsabilidad de los líderes de actuar con rectitud y compasión. Estas enseñanzas han tenido un impacto duradero en la ética religiosa y continúan siendo relevantes en debates contemporáneos sobre justicia y moralidad. El impacto de los mensajes de Jeremías en el pensamiento judío postexílico es profundo. Después del exilio, las enseñanzas de Jeremías sobre el arrepentimiento, la reforma y la restauración se convirtieron en temas centrales para la comunidad judía. Su énfasis en la fidelidad a la ley de Dios y en la esperanza de una futura redención ha influido en la liturgia, la literatura y la teología judía. Las lecturas de las profecías de Jeremías durante eventos como Tisha B'Av, el día de luto por la destrucción del templo, reflejan su importancia continua en la memoria y la práctica judía. Además, las profecías de Jeremías sobre el nuevo pacto y la renovación espiritual han sido interpretadas de diversas maneras en el judaísmo. Algunos ven estas promesas como una referencia a la era mesiánica futura, mientras que otros interpretan el nuevo pacto como una llamada a una relación más íntima y personal con Dios en el presente. Estas interpretaciones diversas subrayan la riqueza y la complejidad del legado de Jeremías en el pensamiento judío. En la tradición cristiana, Jeremías es visto como un precursor de Jesucristo. Sus profecías sobre el nuevo pacto y la restauración espiritual son interpretadas como anticipaciones del ministerio de Jesús y la inauguración del nuevo pacto a través de su vida, muerte y resurrección. En el Nuevo Testamento se hacen referencias explícitas a las profecías de Jeremías, como en Hebreos 8:12, donde se cita su promesa del nuevo pacto para explicar la obra redentora de Cristo. Esta conexión teológica ha hecho que Jeremías sea una figura central en la interpretación cristiana de la historia de la salvación. Además, la figura de Jeremías como profeta sufriente y perseguido ha sido vista como un paralelo a la pasión de Cristo. Al igual que Jeremías, Jesús enfrentó oposición, persecución y sufrimiento por proclamar la verdad divina. Esta similitud ha llevado a muchos cristianos a identificar a Jeremías como un tipo de Cristo, un precursor que prefigura el sacrificio y la redención que se cumplirían en Jesús. Esta interpretación cristológica de Jeremías ha enriquecido la comprensión cristiana de la profecía y la redención. El legado de Jeremías se extiende más allá de la religión y ha influido en las artes, la literatura y la música a lo largo de los siglos. Su figura ha sido representada en numerosas obras de arte, desde pinturas renacentistas hasta esculturas modernas, capturando su carácter profético y su sufrimiento. En la literatura, su historia y mensajes han inspirado a escritores, y así llegamos al final de nuestra fascinante travesía con el profeta Jeremías, un hombre cuya vida estuvo llena de desafíos, pero también de una increíble fe y valentía. Jeremías no solo fue un profeta que habló en nombre de Dios, sino también un ejemplo de resiliencia y dedicación inquebrantable. Su mensaje, aunque muchas veces difícil de aceptar, fue una luz en tiempos de oscuridad para el pueblo de Israel. Pero ¿qué nos enseña la vida de Jeremías hoy en día? ¿Cómo podemos aplicar su coraje y su compromiso en nuestras propias vidas?
Piensa en esos momentos en los que te has sentido solo o incomprendido. Podrías encontrar en Jeremías una fuente de inspiración para seguir adelante. Y no olvidemos, su historia no termina con sus palabras. Está entrelazada con la historia de todo un pueblo y su relación con Dios. ¿Te has preguntado cómo esa relación ha evolucionado hasta nuestros días? ¿Qué papel juegan los profetas en la actualidad? Además, ¿qué otros personajes bíblicos te gustaría que exploráramos en futuros videos? Déjanos tus comentarios. Queremos saber qué historias te apasionan y qué lecciones buscas aprender. Recuerda, cada historia bíblica no es solo un relato del pasado, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestro presente y futuro. Hasta la próxima en Narrativa Sagrada, donde cada historia cobra vida y nos invita a una aventura espiritual sin igual.